Próximamente, en el mes de julio, se estrenará el documental El valor de la lealtad, basada en hechos reales de la guerra del Cenepa en 1995. Específicamente, en la vida del héroe, el mayor del ejército del Perú, Luis García Rojas, patrono de la aviación del ejército y héroe nacional. Veamos este informe que les hemos preparado. Amigos, hace año y medio lo entrevistamos en aquella oportunidad para que nos cuente un gran proyecto que tenía en mente, un documental, El valor de la lealtad, basado en hechos reales de la guerra del Cenepa. Hoy, aquel proyecto es una realidad. Entramos en enlace con el cineasta Ítalo Lorenzi Bolaños, productor, director, guionista y gestor cultural, comunicador social, bachiller de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, es realizador de películas de largometraje y documentales, videos institucionales, spots comerciales, videoclips, propagandas políticas, así como audiovisuales en general. Y le damos la más cordial bienvenida. Ítalo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, comandante Bravo? Gusto escucharlo y le agradezco mucho por la presentación que ha hecho de mi persona. Y bueno, de paso aprovecho para felicitarlo porque siempre lo sigo y veo que ya está pronto a llegar al programa 200, que me parece es todo un acto heroico, si se puede llamar así, porque en el Perú hacer televisión, cine y digamos un producto como el que tiene usted, que es que va directamente a la familia militar, ¿no? En este caso la familia militar es tan grande, pues no solamente son los hijos de militares, sino todos los parientes. Como usted sabe, pues mi abuelo fue militar y un hermano de mi madre también fue militar. Entonces, siempre conectado con usted todos los sábados en la noche, en el programa, ¿no? Muchas gracias, Ítalo. Y tú, como cineasta y especialista en la materia, tú sabes que, claro, hacer un programa es un poco difícil, porque este es un formato que se empleó cuando vino la pandemia. Claro. Entonces se hizo este formato pensando que, bueno, pues la pandemia 2 meses y ahí terminaba, pero no fue así. La pandemia se prolongó por 2 años y tuvimos que mantener el programa y darle una flexibilidad, digamos, audiovisual. Y fíjate, parece mentira, ya vamos a cumplir 4 años y es un formato que si bien es cierto es vía Zoom, pero tiene su aceptación porque hay que darle pues el feeling que tú conoces en audiovisuales. Y eso es lo que hacemos. Claro, la continuidad es lo más importante, siempre. Y el contenido, ¿no? Que es importante contar las historias de vida, historias reales, así como tú la vas a contar esta noche. Por eso queremos preguntarte, mi estimado Ítalo, ¿de qué trata este documental? Cuéntanos. Bueno, este documental básicamente trata, tomamos en base a la historia del mayor Luis Alberto García Rojas, conocido por el ejército peruano como el héroe del Cenepa, el cual realizó el acto heroico, bien sabido, el 29 de enero del año 1995, en pleno conflicto. Básicamente nos estamos basando un poco en las declaraciones de la viuda,
pero también hemos escuchado gente que ha estado en el Teatro Operaciones, como el coronel Juan Cantoni, que hemos tenido mucha conversación con él, tenemos una entrevista con él dentro del documental, como Rolly Reina, por ejemplo, que es un civil, y Alía Lava, que son civiles, que estuvieron presentes, ni siquiera, o sea, no solamente en tierra, sino en los helicópteros contiguos al helicóptero del mayor García Rojas. Ellos son los que registran las imágenes, ¿no? Ellos son los que registran las imágenes. Dieron la vuelta al mundo. De la explosión, como dijo el coronel Cantoni, la bola de fuego que ve. Entonces, a la hora que le dice el capitán en ese entonces, García, le dice, el coronel Cantoni le dice, elévate, ¿no? Y cuando eso ve que el misil llega hacia el helicóptero que estaba piloteando García Rojas, ¿no? Pero hay un hecho particular, ¿no? Que si bien es cierto, el que más conocía la zona era el propio García, puesto que él realizaba con su helicóptero labores de abastecimiento a los puestos de vigilancia y a las patrullas, ¿no? Que estaban dentro del famoso Cóndor Mirador, que es una selva, bueno, la cual visité, la cual tengo registro, la cual visité las bases, visité también los puestos de vigilancia. O sea, como se puede decir, he respirado parte de lo que fue el conflicto, y hay gente que definitivamente me contaba muchas historias, ¿no? Porque prácticamente yo me interné una semana, estuve en Uracusa como base mía, digamos, de trabajo, un pueblo pues donde no hay, o sea, la base, y hay un pueblo pequeño que carece de agua, de luz y de muchas cosas, ¿no? En realidad, siendo casi frontera, ¿no? Fui a Santa Rosa de Nieva, fui al PB1, fui a la base Ciro Alegría, de visita, logré incursionar por ahí y logré tener testimonios de muchas personas, ¿no? Inclusive de los propios lugareños que de alguna manera habían servido como soldados al ejército, a la FAB, a la Marina, para el conflicto, ¿no? Entonces, no solamente eso, coronel, tengo dentro del documental declaraciones de algún historiador ecuatoriano, ¿no? Que tiene su posición muy respetable, pero al margen de muy respetable, lo que siento que de alguna manera valora él es el hecho de las pérdidas de las vidas humanas que se dan en un conflicto, y no solamente eso, sino todo lo que la política puede llevar y puede conllevar a desarrollar dentro de un conflicto militar, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es un documental que tiene mucha investigación de por medio, que creo que eso es importante. Los propios protagonistas son los que van a dar su testimonio, ¿no? Inclusive, le doy en calidad de primicia, hemos conseguido una entrevista con el artillero. Artillero es un comandante de apellido Cáceres, que bueno, fue el que disparó el misil hacia el helicóptero de García Rojas, evidentemente sin saber que García Rojas estaba dentro del helicóptero, ¿no? Entonces, inclusive hay una comunicación con la viuda. Lo que dice la sinopsis, que es de dominio público en algunas páginas, en algunas notas periodísticas, en algunas plataformas de streaming, que próximamente saldría este documental después de estrenarse. Entonces, creo que es un trabajo bastante responsable de parte del equipo que lidero en haber elaborado este trabajo, y después de 6 años de investigación poder decir, ya estamos completos y podemos salir a dar a conocer este trabajo. Así es, permítenos felicitarte, Ítalo. Fíjate, son 6 años de investigación para poder narrar hechos reales acontecidos en el conflicto de la guerra del Cenepa, y teniendo en consideración lo agreste del terreno, las dificultades que has tenido,
queremos preguntarte, ¿has tenido apoyo del ejército para esta actividad? De alguna manera sí, tampoco yo no puedo ser mezquino. De alguna manera sí he tenido apoyo del ejército. He tenido, de alguna manera me recibieron en Uracusa, en la base de Uracusa pude indagar de alguna manera, y también pude estar movilizándome por los puestos de vigilancia, evidentemente con ayuda del ejército, ¿no? Ujú. Entonces, el ejército y la FAP, ¿no? Los dos fueron los que, inclusive, una anécdota era que yo tenía, mi vuelo salía un sábado, yo estaba desde el lunes, no, mi vuelo salía un lunes y yo estaba desde el martes más o menos, o miércoles, en Uracusa, en un hotel que queda fuera de la base, ¿no? Pero en realidad la base era abierta. Claro. O sea, era una base abierta, ¿no? Y tenían ahí los militares. Y era una base no solamente de donde estaba un puesto de militares, sino también era un puesto de mantenimiento de helicópteros. Y los helicópteros aterrizaban de todas las, o sea, estaban los del AFAP y los del ejército. La cosa es que mi vuelo no salía y por cuestiones de tiempo me decía un oficial del ejército: mira, yo no creo que salgamos hasta el lunes en la tarde, porque tengo que ver, porque el tema, aunque le parezca mentira, y lo viví, fue el hecho de que cuando el cielo no te permite, por ser un territorio muy montañoso, nadie se desplaza. ¿verdad? Claro, como que el cielo se cierra y se pone una niebla blanca y no tienen la visión. O sea, definitivamente la pericia de nuestros pilotos es algo muy valorable, porque los pilotos tanto de la FAB, de ejército, no sé si la Marina también esté por ahí, pero definitivamente, o sea, una pericia, un arrojo valorable, y todo evidentemente porque son servidores de la patria, ¿no? O sea, esa es la realidad. Yo, a través del documental, quiero valorar desde el soldado hasta el general, porque de verdad todos de alguna manera me han apoyado. Los soldados nativos, por ejemplo, que son los de las tribus que están por ahí, me apoyaban de alguna manera, me decían: mira, esto sucedió de esta manera, porque yo vi a tal persona, y nosotros siempre estamos atentos en recibir noticias y en trasladar noticias, porque ellos tienen la facilidad de internarse en la selva, ¿no? Cosa que los militares, claro, evidentemente las patrullas salen a patrullar, como el propio nombre lo dice, pero hay partes en nuestra parte del CENEPA, en la selva del CENEPA, en el Cóndor Mirador, que son más o menos, es un territorio como un callejón, la parte de Perú, ¿no? Porque yo he estado ahí, lo veo en el mapa y lo veo y me dice: izquierda, derecha, Ecuador. Hacia el horizonte que ves allá debe haber unos 3 kilómetros, y hacia allá deben haber unos 7 kilómetros, o de repente 5 kilómetros más o menos. Entonces, esa área geográfica que nos pertenece definitivamente es poco accesible, ¿no? Entonces, mientras que la parte de Ecuador es un poco más accesible porque, bueno, en el conflicto ellos tuvieron la posibilidad de tener la parte de las vías de comunicación asfaltadas y todo el tema, mientras que nosotros estamos en una selva. Pero así, inclusive nosotros logramos, bueno, hacer respetar nuestro derecho internacional de la soberanía, ¿no? Entonces, Oye, la soberanía del Perú no perdió nada. Y a la final, Ítalo, se logró la ansiada paz entre ambos países. Hoy Claro. son países hermanos y visamos un futuro y el desarrollo de ambos países. Ahora, mira, cómo lo que está esperando en estos momentos los televidentes, ¿no? ¿Cuándo es el estreno? ¿Cuándo es el A ver, el estreno? estreno está programado para julio, ¿ok? Para el mes de julio estamos conversando con las distribuidoras por el hecho de ser el género documental, a veces no es que no como para la distribuidora no es muy comercial el tema. Vamos a salir
vamos a tener un estreno, evidentemente, un estreno donde van a estar los protagonistas. Vamos a invitar al comandante general de las fuerzas, de todas las Fuerzas Armadas, al presidente del Comando Conjunto, digamos, a la familia militar en sí, ¿no? Para que se entienda, pues, que fue el último conflicto del siglo, y fue el último conflicto que se ha dado en Sudamérica, y yo creo que de alguna manera las fronteras están bien definidas, y la paz, como usted dice, llegó a nuestras tierras, y evidentemente eso es lo rescatable, ¿no? Lo rescatable es que hay un respeto mutuo entre Perú y Ecuador. Las historias que van y vienen, al fin y al cabo, son historias, son palabras, pero lo que vale es lo que se vive hoy, ¿no? O sea, es una relación a todo nivel, ¿no? O sea, con Ecuador tenemos una relación a todo nivel, y eso creo que es muy importante, y ellos también lo valoran, porque he entrevistado oficiales ecuatorianos, he entrevistado a historiadores ecuatorianos, los cuales valoran el hecho de la grandeza del ejército peruano, en algún momento enemigo por el conflicto, y valoran el arrojo de García Rojas, o sea, sin ir muy lejos, o sea, con nombre y apellido, un héroe, ¿no? Entonces, como hay muchos también, ¿no? Evidentemente hay que de repente no tienen el estatus de héroe nacional, pero son héroes, ¿no? O sea, muchos militares, no solamente del ejército, de la FAP, gente caída en conflicto, ¿no? Que hay gente que no, a raíz de este tema del documental, del trabajo usted no se imagina las historias que me han contado, que yo no soy descortés de ninguna manera. A veces he escuchado, porque historia, mira, me pasó esto y lo otro, o por qué no cuentas la historia de tal o cual, y definitivamente pues son historias, son grandes historias, ¿no? Que me encantaría contarlas todas, ¿no? Pero para eso uno tiene que ser responsable y tener la capacidad de investigar, o sea, se ha manejado una gran logística acá para realizar este documental, puesto que, aunque le parezca mentira, pues he viajado hasta Miami, a la casa de Julia Panta, donde ella se fue a refugiar de alguna manera. Estamos hablando de la esposa del héroe. La esposa del héroe, ¿no? Que de alguna manera luchó por la ley, sí, pero yo creo que lo que se trata del mensaje que yo trato de dar es de hermandad, ¿no? Al margen de la doctora Panta, que cuenta su historia, ¿no? Cómo logró establecer la ley, y no por iniciativa propia, sino por iniciativa de algunos oficiales del ejército, que le dijeron: lo que sucedió fue esto, y los testigos son ellos, y uno de los testigos es Rolly Reina también, y Alía Lava, ¿no? Que tiene unas historias espectaculares. ¿Todo eso se ve en el documental? Hay algunas cosas que hemos recreado y que creo que son importantísimas. Hay algunas cosas recreadas y que hacen más fácil el entender de lo que sucedió. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, eso es importante, comandante. Muy bien, estimado Ítalo. Siempre es grato conversar contigo, y queremos desearte los mejores augurios en este proyecto que ya se consolidó, y que seguramente va a ser de la atracción de todo el público que quiere a su ejército, que quiere a su patria, y queremos dejarte las ventanas para tu palabra final, si tienes a bien hacerla, y siempre para apoyar. Bueno, agradecerle, comandante, y felicitarlo nuevamente por la labor hidalga que tiene usted a través de este programa, que yo lo sigo todas las semanas, y veo la producción, y me gusta mucho la constancia, porque este trabajo de nosotros es un trabajo de constancia. Mucha gente queda en el camino. Yo he podido dejar el documental y decir: no, ¿ya para qué? No, porque cuando uno tiene que comunicar algo, tiene la capacidad de hacerlo, como es el caso de usted, lo hace, y lo hace muy bien. Así que lo felicito, y próximamente el documental estará en salas cinematográficas,
con el mensaje claro claro y sencillo, que el ejército peruano, las Fuerzas Armadas del Perú son grandes, y sobre esas Fuerzas Armadas existen grandes hombres, ¿no? Y existieron en el caso del héroe, el mayor García Rojas, ¿no? Entonces, nuevamente le agradezco mucho y le deseo lo mejor, y espero que el programa 200 sea un programa de colección, como se dice. No, y justo coincide porque para el programa 200 de repente ya estamos estrenando en el programa y vamos a mi ejército el documental. Así que perfecto. todo, le agradezco todo muchísimo. Está firmado. Así es. Muchas gracias, Ítalo, muy amable. Ok, comandante, a usted. Buenas noches.